Que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este programa sobre el repaso de nuestra lección para que les pueda servir a ustedes como un recurso adicional a su estudio para el sábado. Testificar con el poder del Espíritu es el título de esta semana. Cuando hubieron orado, dice la palabra de Dios, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pastor, en primer lugar, el Espíritu Santo, que es Paracletos en griego, según el autor de la lección, es dado con un motivo, no es dado al azar y no es dado simplemente por la gana de darlo. Hay una razón específica, pastor. ¿Cuál es? Pues Jesús les había encomendado una misión supremamente grande e imposible a los discípulos. Eran hombres comunes y corrientes y algunos de ellos pues iletrados al principio. Por otro lado, no era una iglesia rica económicamente, era una iglesia compuesta mayormente de personas de bajos recursos y a su paso tenían que llevar a todo grupo social, a cada cultura, a cada hombre y mujer, la predicación. De modo que para esta obra Jesús les ha prometido, y ahora en el Pentecostés se cumple la promesa del poder del Espíritu Santo para hacer posible la misión de Dios en esta generación. Así es. Quiere decir que el Espíritu Santo se convirtió en algo esencial para poder cumplir la misión debido a no solamente por las carencias que existían en ese lugar, porque si hoy decimos, bueno, hoy no hay carencias, por lo tanto no ocupamos el Espíritu Santo, tampoco. Es decir, no solamente por las carencias que había en ese momento, sino también porque el que convence de pecado, de justicia, es el Espíritu Santo. Esa no puede ser nuestra obra, por lo tanto debemos trabajar con el Espíritu Santo que Jesús prometió. La lección también nos hablaba con respecto al poder y el impacto que tuvo la iglesia primitiva en cuanto recibieron ese poder. Ese poder no fue como sale en la televisión, ¿verdad? Con las historias de los niños seculares, ¿verdad? Las películas del poder de, bueno, yo voy a tirar un rayo con mi mano o con mis ojos voy a hacer tal cosa, voy a levantar un carro con el poder que tengo con la mente. Ese no es el poder. El poder del Espíritu Santo es dado en función del compromiso para ser un hombre o una mujer que testifique de Jesús, ¿no es cierto? Sí, pastor, exactamente como usted lo dice, es la presencia del Espíritu la que hace posible la misión de Dios en la tierra. Por ejemplo, pensemos ahora, ¿cuántos recursos tecnológicos tenemos? ¿Cuánto dinero acumulado tienen las iglesias? ¿Cuánto talento y habilidades hay alrededor del mundo? Y sin embargo, hay decenas y miles de lugares en la ventana 1040, en África, en la India, donde todavía no hemos llevado el Evangelio. Y los discípulos, un puñado de hombres que al principio estaban temerosos, empoderados por Dios, ahora fueron capaces, y Pablo ya adelantándonos a esta historia, Pablo dice, ya todo el mundo ha conocido el Evangelio. ¿Usted se imagina hermanos, que los apóstoles hubiesen tenido acceso a la tecnología que tenemos hoy? ¿Cuán rápido hubiese sido ese crecimiento? Aún sin eso, vemos bautismos de 3,000 personas, de 5,000 personas, porque había un compromiso bastante profundo de parte de la iglesia. Entonces, además de esto, el Espíritu Santo lo vemos operando en la vida de los diferentes apóstoles y personajes del Nuevo Testamento. Vemos a Felipe explicando la palabra ante una persona pudiente, al punto que le conduce el bautismo, pero él no llegó ahí porque se le ocurrió, él llegó ahí porque el Espíritu lo impresionó y lo condujo a ese lugar. Vemos a un Esteban muriendo, apedreado, pero lleno del Espíritu Santo, que hace una obra bajo de agua, podemos decir, ante un Saulo, un joven Saulo, que después se convierte al cristianismo, y seguramente la historia de Esteban lo ha marcado para a futuro, ¿verdad? Entonces, quiero añadir también lo que dice nuestra lección con respecto al Espíritu, la palabra y la testificación. La palabra de Dios, pastor, juega un rol muy importante en la obra del evangelismo, porque imagínense que evangelizáramos solo con nuestras propias palabras. En el trimestre pasado o antepasado ya vimos que nuestra experiencia, nuestra razón y todo
no son garantía de que el testimonio llegue a la gente. Por lo tanto, lo más sólido es la palabra de Dios, pastor. Sí, es realmente efectivo. ¿Por qué? Porque testificar es hablar acerca de Jesucristo. Y la palabra está llena de Jesucristo. De principio a fin, Él es la esperanza mesiánica y futura para la humanidad. De modo que el poder del Espíritu que estaba dentro de los apóstoles, porque ellos eran la morada de Dios, y eran hombres y mujeres que conocían las Escrituras, los habilitó para recordar, y vemos el primer discurso de Pedro, haciendo memoria de lo que Dios había prometido, y luego llevando a la gente hasta el Mesías, y luego lo vemos así, el etíope está leyendo, no entiende, Felipe llega. Entonces este evangelio va llegando a todos los rincones, bajo la inspiración del Espíritu, quien va usando a seres humanos comunes y corrientes que se disponen en sus manos. Usted lo ha mencionado, tenemos a un Esteban, que era un diácono, tenemos a un Felipe, tenemos a un Pablo testificando, tenemos a un Pedro, tenemos a mujeres testificando, y esto me deja saber de un principio guiador: todo miembro estaba involucrado. Además, también vemos a Pedro predicando la palabra de Dios, y por eso se bautiza tanta gente. Vemos a un Felipe explicando la palabra de Dios, por eso se bautiza el eunuco. Entonces, hay una fusión entre la palabra de Dios, el Espíritu y el ser humano comprometido. Cuando se fusionan esos tres poderes, porque a nosotros también tenemos poder cuando viene el Espíritu sobre nosotros, entonces ocurre lo que ocurrió en aquella época. Pastor, yo sueño, y seguro usted también, y todos los que nos ven, soñamos con lograr más en el evangelismo en la medida que somos susceptibles a la obra del Espíritu Santo. Terminamos entonces con esto, hermanos. El poder transformador del Espíritu en la vida. No todos tienen la habilidad, pastor, de expresarse de una manera como lo hacen otros, ¿no? Los extrovertidos que ustedes los ven, que hablan y tienen una fluidez extraordinaria. Algunos son más reservados, algunos no hablan mucho o no hablan. Aún ellos pueden testificar con el poder del Espíritu Santo, aunque no puedan expresarse como quisieran. Claro, es que esta obra y lo que Dios usa es a cada persona con su talento. Y esto lo vemos en las personas de cada grupo social que el Espíritu Santo alcanza. Por ejemplo, vemos a un carcelero convertido, trabaja para el Imperio Romano. Vemos allí a un hombre que no puede caminar, sanado por el poder del Espíritu Santo. Vemos a una mujer empresaria que también es útil. Entonces el libro de Hechos nos comienza a mostrar, tras bambalinas, como usted mencionaba, cómo el Espíritu Santo se va moviendo con una mujer llamada Dorca, con un joven llamado Timoteo, y va usando a cada persona que se dispone para ser parte de la luz del mundo. Y esa luz que brilla allí se extiende cuando ellos proclaman la palabra con poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que convence a las personas de que lo que los discípulos dicen viene de la autoridad de Dios, y así una luz ilumina a otra, y al final todo el mundo queda lleno de la gloria de Dios. Amén. Bien, entonces, hermanos, en resumen, debemos fusionarnos con el poder del Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo convence de pecado, lo que quiere decir que hay algo que corregir en nosotros también antes de disponernos. Debemos entonces fusionarnos con el Espíritu, con la palabra de Dios, tener una vida transformada, porque ¿qué es más importante al final de cuentas? ¿Nuestras acciones o nuestras palabras? Nuestras acciones hablan tan fuerte que nuestras palabras tienen poco poder. Hay un dicho popular. Por lo tanto, mis amigos y hermanos, disfrutemos de este repaso de la lección, gocémonos en el Señor, aprovechemos el don del Espíritu Santo, utilicemos nuestros dones en favor de la testificación y seguiremos logrando grandes cosas en nuestras iglesias.